Bienvenidos, estimados compañeros, a la continuación de nuestro curso de estadística básica. En la anterior ocasión pudimos cubrir los aspectos teóricos principales que se deben tomar en cuenta al momento de un análisis estadístico. Siendo esto el contenido de la segunda sesión del curso de estadística, vamos a partir del ejercicio mostrado en clase. Recordemos, ¿no? El ejercicio consistía en hacer el análisis descriptivo de una muestra de 30 personas a las que se le tomó la presión arterial con edades comprendidas entre 30 y 40 años, siendo estas personas hombres. Como cultura general, debemos recordar que la presión diastólica se refiere a lo que coloquialmente llama la gente la baja, ¿no? Cuando se toma la presión arterial, se anotan dos valores, ¿no? El valor más bajo a partir del cual se percibe los latidos cardíacos, y la presión más alta a partir de la cual se deja de escuchar esos latidos, ¿no? Entonces, cuando se habla de la presión baja, coloquialmente, médicamente, sería la presión diastólica. Vale acotar, las medidas de presión arterial son variables cuantitativas, pero son variables cuantitativas continuas. Por cuestiones de practicidad, cuando se toma la tensión arterial, solo se anota la parte entera del valor leído, ¿sí? Pero realmente no es posible tomar una medida donde no haya parte decimal de la presión arterial. Por lo tanto, esta es una variable del tipo cuantitativo continuo. Entonces, bien, acá tenemos la serie de valores obtenidos en la muestra. Aplicando nuestro método planteado en clase, si el ejercicio se está resolviendo de manera manual, la primera acción a seguir es ordenar los datos de menor a mayor. Inmediatamente, el paso a seguir es determinar la amplitud de la muestra, o sea, cuál es el rango de variación entre el valor mínimo y el valor máximo de los datos obtenidos. Como se puede ver en la lámina, en este caso la amplitud es igual a 60 porque es la diferencia entre 120 y 60. Luego se debe determinar el número de clases o grupos que nos van a permitir facilitar el análisis estadístico. Es uso común, cuando se trata de variables cuantitativas, agrupar los valores para que sean más visibles los rangos de frecuencia en los mismos, ¿no? Vale acotar, cuando se está haciendo análisis de una variable que es cualitativa, no se aplica la agrupación, porque cada valor de la variable cualitativa es una clase en sí. Entonces, por método, para hacer práctico el análisis, lo primero que se hace es agrupar los datos por clases o grupos, valga la redundancia, y el método más sencillo para determinar la cantidad de clases o grupos que se van a manejar es sacar la raíz cuadrada del total de datos levantados. Para nuestro ejemplo, ese valor es 5,48, pero el método nos dice aproxime por exceso, o sea, lleve el valor a la cantidad entera más próxima hacia arriba. En este caso serían 6 unidades. Luego corresponde determinar el rango de variación que va a tener cada clase o grupo. En palabras sencillas, de qué valor a qué valor se vamos a agrupar estos datos. Entonces, para ello lo que se aconseja
es dividir la amplitud entre el número de clases. Una vez que hemos hecho las cuentas preliminares, entonces creamos los grupos o clases según los criterios que acabamos de ver. Se dice que cuando calculamos la cantidad de clases, por el método simplificado decía que se requerían por lo menos 6 clases. Y por los pasos anteriores se determinó que el rango de cada clase sería de 10 unidades. Entonces, partiendo desde el valor mínimo, le sumamos 10 y obtenemos la primera clase, ¿no? Que iría de 60 a 70. Tomamos el mismo valor de 70 y de nuevo le sumamos el rango, entonces ya tendríamos el segundo grupo o clase. Cabe acotar que se aplica acá el principio matemático de los intervalos, siendo un intervalo un continuo de valores que está acotado por dos límites, uno inferior y uno superior. Lo que faltaría aclarar es qué tipo de límite vamos a usar. La teoría de los límites o de los intervalos nos dice que estos pueden tener el contenido del valor inferior y el contenido del valor superior si ese límite está cerrado. Si el límite está abierto, entonces el valor extremo no se incluye. En este caso, se toma cerrado hacia abajo y abierto hacia arriba. Es decir, el número más pequeño entra en el intervalo, pero el número mayor, el límite superior, no entra en el intervalo. Teniendo claro esto, para construir la tabla de frecuencia, en cada grupo o clase juntamos los datos que estén contenidos en esos rangos. Para el ejercicio que nos ocupa, ese conteo nos trajo a la siguiente tabla. ¿Sí? Lo que se hizo fue contar los valores que hay en las clases o grupos que estamos mostrando en la tabla. Una manera de comprobar que no nos hemos equivocado es cuando sumamos esas ocurrencias, que en términos de estadística se llama frecuencia absoluta, debe dar el total de datos recogidos, o lo que comúnmente llaman n mayúscula. Bien, luego debemos calcular la frecuencia absoluta acumulada. Esto es ir sumando sucesivamente los valores de las frecuencias absolutas que vayan apareciendo. Como pueden ver en la tercera columna de la tabla, ¿verdad? El primer valor es 3, el segundo valor de frecuencia absoluta es 6, por lo tanto la acumulada sería 3 más 6. El tercer valor de la frecuencia absoluta es 7, por lo tanto la frecuencia acumulada sería el anterior más este, o sea 9 más 7. Y así sucesivamente, de tal manera que al llegar al último grupo o clase, ¿verdad? Debemos obtener nuevamente el total de los datos recogidos. Seguidamente se calcula la llamada frecuencia relativa, o sea, en términos porcentuales, qué parte del total de los datos corresponde a cada grupo o clase. Esto se calcula dividiendo el valor de la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Nos damos cuenta que hemos hecho bien la operación, porque al sumar las frecuencias relativas nos debe dar 1. La última parte de la tabla de frecuencia es una columna llamada frecuencia relativa acumulada. El criterio es el mismo que con la frecuencia absoluta acumulada, es decir,
se va sumando de manera sucesiva los valores de frecuencia relativa que van apareciendo. Otra vez, en la primera clase obtuvimos 0,1, en la segunda clase obtuvimos 0,2, o sea que se suma 0,1 más 0,2, obtenemos 0,3. En la tercera clase obtenemos 0,23, entonces sumamos 0,23 con 0,3, lo que da 0,53. Y así sucesivamente, de tal manera que en el último grupo o clase debemos obtener el valor de 1. Eventualmente pudiese suceder que al hacer las sumas sucesivas, en el último grupo o clase no dé 1. Y esto se debe a el truncado o redondeo que vamos haciendo en cada una de las clases. Es decir, probablemente, por ejemplo, en la clase 2 no sea 0,3, pudiera ser 0,28. Entonces redondeamos a 0,3. Y por ejemplo en la clase 4 quizá no sea 0,83, sino 0,83 y otra serie de decimales más. Pero lo truncamos o redondeamos a 2 dígitos, ¿no? Entonces eso genera una diferencia que al momento de totalizar es probable que no de 1, pero es aceptable siempre y cuando no sea más pequeño de 0,98 ni más grande de 1,05. Entre ese rango sería aceptable. Entonces, la fase final de esta parte del ejercicio consistiría en graficar esos resultados, ¿no? Entonces tomamos en un eje de coordenadas, un eje cartesiano, en el eje horizontal colocamos los grupos o clases y en el eje vertical colocamos la frecuencia o veces que aparece un valor en cada clase. De tal manera que leemos la tabla de frecuencia, y entonces vamos construyendo un gráfico de barras que a efectos de estadística lleva por nombre histograma. Al llegar allí estaríamos concluyendo el ejercicio más básico de análisis estadístico que se puede hacer. Obviamente esto debe ser complementado con las medidas de tendencia central, las medidas de variabilidad y, de ser posible, con las medidas de posición. ¿Okay? Entonces, por el momento, a la luz de la teoría que hemos cubierto, el ejercicio concluiría en esta fase. Vamos a ver el contenido teórico que corresponde a esta sesión 2. Ya hicimos el repaso de los pasos a seguir para un análisis estadístico muy básico, de acuerdo al método propuesto, y que concluyó con el histograma. Bueno, resulta que el histograma no es la única forma de graficar los datos, ¿no? Podemos representarlo, por ejemplo, con un diagrama de torta, ¿verdad? En el diagrama de torta, básicamente lo que se muestra es la manera porcentual como está distribuida la muestra de acuerdo a las variables que estamos, o los distintos valores que obtienen esas variables que estamos estudiando. Entonces, hay una peculiaridad importante que el conocedor se da cuenta al momento de ver el histograma, ¿no? Y resulta que cuando el histograma muestra unas barras que no se tocan entre sí, lo que está diciendo es que esas variables que están allí estudiándose son cualitativas. Pudiera darse el caso de que son variables cuantitativas de tipo discreto.
es decir, las que no tienen parte decimal. Entonces, el conocedor al ver el histograma dice, ok, me van a hablar de algo que si no es cualitativo, por lo menos es discreto. Bien, y empieza de una manera visual a, a descubrirse de qué se trata lo que nos quieren explicar, ¿no? Entonces, hay una forma de presentar los datos que corresponde a una técnica en la cual no se quiere hacer discusión, no se quiere debatir lo que se ha señalado en la gráfica, sino simplemente informar, ¿no? Entonces, se presenta la gráfica de una manera un poco caricaturesca, ¿no? Que sea demasiado sencillo entender qué es lo que nos quieren decir con la gráfica. De tal manera que no se preste a discusión, a un debate, es simplemente una técnica informativa. Ese tipo de gráficos se conocen como pictogramas. Y en la lámina vemos un ejemplo de un pictograma. Volviendo a los histogramas. Si usted ve un histograma donde las barras no se tocan entre sí, ¿verdad? Entonces se trata de una variable de tipo discreto, ¿no? O sea, no hay parte decimal. Cuando las barras se tocan entre sí, quiere decir que los valores que están contenidos dentro de cada barra tienen una variación, ¿verdad? Que va desde un valor mínimo a un valor máximo, pero que contiene una parte decimal, ¿no? Entonces, como ya usted estuvo en este curso, usted al ver un histograma, usted rápidamente va a decir, vamos a hablar de variables cuantitativas. Y se están tocando las barras. Esos valores tienen parte decimal, o sea, técnicamente se llaman variables cuantitativas continuas. Bien. Entonces, dependiendo de aquella parte que yo necesito enfatizar, yo voy a usar una de las distintas representaciones que se usaron en la tabla de frecuencia. De tal manera que dependiendo de eso que yo quiero enfatizar, yo selecciono la representación gráfica de la parte de la tabla de frecuencias que más me convenga. Si pudiera entonces decir, por ejemplo, en un gráfico de frecuencias absolutas acumuladas, en qué parte se encuentra el mayor porcentaje de la muestra que he levantado, ¿no? Se puede mostrar así, se puede mostrar así. Ahora, si yo lo que quiero es mostrar la diferencia entre los distintos tipos de valores que se han recabado, las frecuencias absolutas de esta forma, o las frecuencias relativas de esta forma, pudieran ser más convenientes para el propósito. Entonces, después que yo he logrado construir mi tabla de frecuencias y mi histograma, yo puedo completar el análisis estadístico con 4 tipos de medidas que la estadística contempla. Estas medidas se llaman estadísticos. Hay un grupo de ellos que hablan de hacia el centro de la curva, son las llamadas estadísticos de tendencia central. Hay otros estadísticos que me dicen qué tanta variación están sufriendo los datos recabados. Estos son los estadísticos de dispersión o de variabilidad, ¿verdad? Hay otros que me dicen
hacia qué parte de la muestra se encuentra un grupo que es de particular interés, esos son los estadísticos de posición, y otros que me describen con números qué forma tiene la distribución que estoy analizando. A modo de cultura general les puedo comentar que un gran matemático llamado Gauss hizo especial énfasis en estudios de fenómenos naturales y llegó a la conclusión de que la gran mayoría de los fenómenos naturales tienen un comportamiento que se asemeja al de estas curvas, ¿verdad? Llamando entonces a los fenómenos que cumplen con esta distribución fenómenos normales. Y entonces esta curva llegó a llamarse gaussiana o curva normal. O sea que es una distribución de datos que tiene simetría con respecto a su centro, ¿verdad? Y que cumple con esta característica. Cuando una muestra de datos tiene una forma que no corresponde con esta que estamos señalando acá, se dice que es una distribución sesgada o con sesgo, entendiéndose sesgo como el fenómeno de favorecer uno de los lados. Entonces pudiera haber sesgo hacia la derecha o sesgo hacia la izquierda, queriendo decir que la distribución no es uniforme, ¿sí? Pudiendo darse el caso en esto que estamos mezclando datos que corresponden a fenómenos que no son de la misma naturaleza. Los estadísticos que acabamos de mencionar a través de las curvas que les mostré se agrupan en de posición, de tendencia central, de dispersión y de forma, siendo los típicos los que se muestran aquí en esta lámina. Entonces, si hablamos de aquellos que me dicen cómo se está comportando la distribución hacia el centro de la curva, o sea, los de tendencia central, los vamos a conseguir con nombres conocidos, como son moda, mediana y media. Bien, entonces vamos a comenzar a describir los estadísticos de tendencia central con la media, más que aquel valor que popularmente llamamos promedio, ¿no? Que consiste en sumar los valores de los datos y dividir esa suma entre el total de datos que estamos estudiando. Entonces fíjense ustedes en el ejemplo de la lámina, una muestra en la que hay 4 datos, ¿verdad? Entonces tendríamos que sumando los 4 datos y dividiéndolo entre 4, pues son 4 datos, obtenemos el valor del promedio. Entonces, en líneas generales es la suma de los datos que se están estudiando dividido entre el número de datos que se considera. La media tiene una peculiaridad, ¿verdad? Cuando la distribución es sesgada, la media nos engaña, ¿verdad? Porque nos hace creer que el grupo se mueve en torno a ese valor que se llama el promedio. Y en las distribuciones sesgadas eso no es verdad. ¿Sí? Eso significaría que tendríamos un análisis donde dice que el promedio es de tanto o de cuánto, haciendo ver que la mayoría de los datos se mueven en torno a ese punto, y por ser una distribución sesgada, eso simplemente no es verdad. El siguiente estadístico de tendencia central se llama mediana. Este es el estadístico
que divide la muestra en dos partes iguales. En el caso de ser un grupo de datos par, ¿verdad? Bueno, simplemente las dos mitades están a los lados de esas mitades, ¿no? Valga la redundancia. O sea, si yo tengo, como dice allí en la lámina, ¿no? Una muestra donde se recolectó 1, 2, 4, 5, 6, 6 y 8. La mediana, que es el valor que está en el centro de la muestra, una vez ordenados los datos, por supuesto. Fíjense ustedes que correspondería al 5 que está marcado en rojo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de un lado del 5 hay una cantidad de datos que es igual al otro lado del 5. Entonces, ese es el valor que se llama mediana. Ahora, si la muestra de datos es un número par, como este, 1, 2, 4, 5, 6, 6, 8, 9. ¿Sí? Entonces, como no hay un número central, se toman los dos números del medio, se suman y se dividen entre dos. En este caso, la mediana tendrá un valor decimal. Entonces, el tema es que la mediana es aquel valor que está en todo el centro de la distribución. Entonces, el tercer estadístico de tendencia central es el llamado moda. En pocas palabras, moda es el grupo o la clase o el valor que más se repite en una distribución. Por lo tanto, es el que tiene la frecuencia absoluta o relativa más grande. O sea, es el valor que más se repite. Bien, entonces los estadísticos de tendencia central son la media, la mediana y la moda. Entonces, como les decía, los estadísticos de tendencia central son los que me dicen hacia dónde está el grupo en una distribución normal que corresponde a la mayoría de los datos. ¿Sí? En cuanto a la moda, hay casos en los que no es un número que se repite más veces, sino que puede haber varios números que se repiten varias veces en cuanto al que tiene mayor cantidad de ocurrencias, ¿no? Entonces, cuando en una distribución hay un valor o un grupo que se repite mucho o más que los demás, esa moda está aproximadamente en el centro de la curva. En este otro gráfico, o en este histograma, podemos darnos cuenta que la moda en este caso es este grupo que está aquí, que pareciera coincidir con la mediana y con la media. Ahora, cuando en un grupo hay varias clases o valores que se repiten más que los demás, entonces, si son dos, se le dice que es una distribución bimodal. Cuando son más de dos, se dice que la distribución es multimodal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La importancia de saber primero qué tan normal es la distribución es lo que nos permite confiar en la media, en la mediana, y en la moda no se puede desconfiar porque eso es un hecho, ¿no? El que se repite más así esté en el centro, o esté en un lado, o esté en el extremo, ¿verdad? Ahora, la media y la mediana, que son los números que me dicen qué es lo que está pasando en el centro de la curva, si se trata de distribuciones sesgadas o distribuciones multimodales, me van a engañar, me van a decir que por ahí está el centro de la cosa y eso no es verdad porque resulta que la distribución no permite conseguir tan fácil, no permite que sea aprovechable la información que me diría una medida de tendencia central.
Entonces, fíjense que hemos hablado de que depende de cómo se esté distribuyendo la muestra, ¿no? Cuando la muestra tiene esta forma de distribución, se dice que es normal, ¿no? O sea, que está pareja en torno a un centro, ¿verdad? Cuando hay más datos de un lado que del otro, se dice que esa muestra tiene sesgo, ¿verdad? Y en esos casos las medidas de tendencia central nos pueden engañar. Aquí tenemos en este último ejemplo de esta lámina una muestra sesgada donde claramente se puede ver que si calculamos la media nos da un valor, la mediana nos da otro valor. O sea que, en conclusión, si yo comparo las medidas de tendencia central de una distribución y resulta que hay mucha diferencia entre ellas, estoy en presencia de una distribución que o bien es sesgada o pudiera ser multimodal. De tal manera que los estadísticos de tendencia central me permiten imaginarme cómo es la distribución sin necesidad de ver el gráfico. Entonces, hay un estadístico que me dice, un estadístico de forma que me dice qué tan juntos o qué tan regados están los datos en torno a su punto medio. Este estadístico se llama kurtosis. Entonces, la kurtosis es el valor que me dice si los datos están muy juntos o están normalizados o están muy dispersos, ¿no? Y eso da origen a tres tipos de formas de distribución. ¿Sí? Si los datos están muy regados, pueden ser multimodales y además con sesgo, ¿no? No corresponden a una curva normal. Se dice que esa kurtosis es platicúrtica. Ahora, si estoy en presencia de una distribución normal, se dice que es una curva mesocúrtica. Ahora, si la distribución es normal, pero hay una grandísima concentración de los datos hacia el centro de la curva, o sea que se hace más aguda la curva, ¿verdad? Se dice que eso es una distribución lectocúrtica. O sea que los datos están en su gran mayoría, hacia el centro de la curva. Por último, tenemos un grupo de datos un grupo estadístico que se llaman de dispersión o de variabilidad, ¿no? Entonces, esos estadísticos lo que me dicen es qué tan digamos, disperso en cuanto al centro de la curva está la distribución, ¿no? O sea, si es más chata, si es más aguda, o simplemente si no tiene sentido esa distribución, ¿sí? Entonces, el último grupo es el grupo de estadísticos de posición, ¿no? Esos son los que me dicen hacia qué parte de la distribución está un grupo de datos que es de mi interés, ¿no? Entonces, dependiendo de en cuántas partes me divida ese grupo de datos, pues pudiera tratarse de una distribución, unos estadísticos que pudieran llamarse cuartiles, si estoy dividiendo en 4 partes, percentiles, si lo estoy dividiendo en 100 partes, deciles, si lo estoy dividiendo en 10 partes, o sea, en cuántas partes fraccioné de acuerdo a un interés de estudio la distribución que estoy analizando. Entonces, la variabilidad, como dijimos, me dice
qué tan dispersos están los datos respecto a un punto central, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí la parte de contenido de nuestra clase de hoy, de nuestro encuentro de hoy, para entonces dejar para mañana lo que correspondería, a mañana no, para la siguiente ocasión, lo que correspondería